Hemos titulado esta palabra cerrada en signos de interrogación. ¿Es Él nuestra plenitud? ¿De qué manera usted podría presentar al Hijo si usted responde afirmativamente a esa pregunta? Y si usted responde negativamente a esa pregunta, ¿por qué no lo consideras que Él es nuestra plenitud? Y yo quiero que me acompañe en la escritura a la carta a los Colosos, o sea, Colosenses, capítulo 2, versos 9 y 10, que vamos a leer. Y yo les voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Pero antes de leerla, que usted se pueda responder, ¿Él es su plenitud? ¿Por qué? Y si no es, ¿por qué? Pero ¿cómo lo representarías? ¿Cómo lo das a conocer cuando Él es tu plenitud? Cuando Él es la plenitud del pueblo, cuando Él es la plenitud de la iglesia. Y dice Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. Padre, damos gracias a ti por tu palabra. Hermoso, único e incomparable eres tú. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos ayudes a entender, Señor, las razones de cómo podemos nosotros hacer que tu Hijo sea nuestra plenitud. O que podamos entender, Señor, el por qué aún no es nuestra plenitud. Que podamos verlo con claridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Hablábamos nosotros esta semana, ¿cierto? De que para conocer o vivir más bien a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener una relación con Él. De que no se puede no se puede experimentar una relación con Jesús simplemente por una referencia que nos hayan dado. Hoy leíamos, o mi esposa más bien leía algo, y ella me decía, bueno, hacían una pregunta y decía, ¿cuál es la diferencia entre creer, confiar y obedecer? Yo no le voy a decir, se la voy a dejar de tarea. Creer, confiar y obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que supuestamente uno dice, pues que si yo creo, confío, puede ser. Entonces es donde viene como la piedrita en el zapato acerca de si es una referencia de nuestro Señor Jesucristo o si es una experiencia que estoy teniendo con Él. Entonces no podemos nosotros vivirlo, y por eso le hacía la pregunta, ¿cómo usted muestra que el Hijo es su plenitud? ¿Cómo lo muestra? Porque para mostrarlo tiene que tener una relación. Si no tienes una relación, no, es imposible que tú lo muestres. Tú vas a dar una referencia simplemente, pero es como cuando uno se acerca y dice, venga, ese restaurante tiene una comida muy buena. No sé, eso me dijeron. Y entonces a veces pasamos un voz a voz, pero no hemos nosotros experimentado, sino que tenemos una referencia. O ahora lo que muchas veces escuchamos decir, oiga, si eso se mantiene lleno, es porque es bueno. Pero uno no sabe si al entrar también va a ser bueno para uno, porque ahí es donde entra el relativismo. Lo que para uno es bueno, para el otro no. O no siempre sucede de esa manera. Y de esa manera
muchos, empezando por la iglesia, está mirando al Señor Jesús, está mirando al Hijo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese cambio, ese clic. Porque muchos caen en ese error doctrinal con tanto dogma de hombres que nos encontramos manejando hoy día. Pero no tenemos la claridad de este libro, que es la instrucción, que es el manual que Él nos dejó para poder guiarnos por el camino y para que permitamos que Él se convierta en nosotros en esa plenitud. Muchos malinterpretan el texto de Marcos capítulo 13, verso 32. Este verso dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y estos lo malinterpretan con los dogmas de hombres, porque dicen que entonces Jesús ni siquiera Él sabe cuándo va a ser su venida. Y usted dirá: pero pastor, es que ahí dice muy claro que ni el Hijo. Pero aprendíamos el domingo, ¿a quién le hablaba Marcos? ¿Marcos fue escrito para quién? Ustedes vinieron el domingo, ¿sí o qué? No, pues, ¿no vino usted? Ah, no, sí, no, esa abuela suya sí no. No. Se está perdiendo un regalo usted que no madruga los domingos. ¿A quién? Dígame pues, ¿a quién le hablaba Marcos? Recuerde que Marcos presentó a Jesús como el siervo de Jehová. Y entonces, ¿a quién le estaba hablando? No, yo no le puedo. ¿De verdad? ¿De verdad? No, ¿cuáles gentiles, hombre? No venga, no se ponga a adivinar a ver. No. A los romanos. Recuerde que hablábamos que no es en sí al romano, sino a la iglesia en Roma. Por eso se dice a los romanos, ¿cierto? Los que están allí, la iglesia. Porque nosotros tenemos que entender algo. La palabra de Dios fue escrita ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Aunque hemos malinterpretado muchos textos diciendo que son para el mundo. No. ¿Por qué? Porque Dios no escucha la oración del incrédulo, a menos que su oración sea de arrepentimiento. ¿Me siguen? Ojo, Él no escucha, porque ¿cuántos de ustedes han escuchado que el asesino, el ladrón, el vicioso, el que sea, que está en pecado, como lo estábamos usted y yo un día, deseamos hablar con Dios? Y yo tenía unos amigos y los amigos salían a hacer la vuelta y decía: Señor, acompáñame que me vaya bien. Pero no sé a cuál Señor, ¿cierto? Entonces ahí es donde malinterpretamos. Ahora, hay un grupo que decimos que somos cristianos o hijos de Dios, pero decimos que si Jesús no sabía cuándo iba a venir, entonces por eso no creemos en su plenitud. Porque la referencia, no la experiencia que tenemos de Él, no nos permite ver su plenitud. Y ahí es donde nos estamos equivocando, porque como Marcos le escribe a la iglesia en Roma, presentando a Jesús como siervo de Jehová. Porque si nosotros miramos este mismo texto, en Mateo, que fue presentado ¿a quién? A los judíos. Dice: pero el día y la hora nadie sabe. ¿A qué se metió? Espéreme que se me volteó todo esto. ¿Sí? 24:36, Mateo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Entonces,
podemos ver la diferencia entre Mateo, que presenta a Jesús como el rey Mesías, y entre Marcos, que presenta a Jesús como el siervo de Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, podemos encontrar que si Jesús no tiene la plenitud, como leímos en Colosenses capítulo 2, entonces, ¿cómo hizo Jesús para decir todo lo que sucedería antes de su venida, en su venida y aún después de su venida? ¿Cómo él hacía esto si no lo sabía, si no estaba la plenitud de Dios en él? Entonces, ahí es donde entendemos por qué los evangelios eran dirigidos a cada o a un pueblo determinado, a un personaje específico. Porque ellos vivieron las cosas, pero ellos contaban las cosas según hacia dónde se estaban dirigiendo. A los judíos no les interesaba saber si Jesús era siervo o no. Es más, el pueblo judío no le interesaba saber si era el hijo. Porque cuando Jesús hablaba delante de los judíos y decía, Él es mi padre, ¿lo trataban de qué? De blasfemo. ¿Cómo usted se atreve a tutear a Dios? Entonces ellos no le interesaban, ellos les interesaba porque ellos estaban esperando un rey que viniera a salvarlos. ¿Recuerdan los dos discípulos camino de Emaús? Pensábamos que sí, pensábamos y eran judíos que estuvieron con él, pero cuando él murió, ellos volvieron a tener esa incredulidad y se les olvidó lo que es. Entonces mire, lo hablaba la hermana Berta, que aunque estaban ahí siendo íntimos, porque estaban cerca de él, no fue suficiente. Por eso, ¿qué tan íntimo eres tú de él? No le voy a decir que diga cuánto ora, nada. En los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, en el sermón profético, simplemente está escrito porque los apóstoles están presentando los 4 formas diferentes o las 4 maneras de quién era Jesús para el entorno en que ellos estaban viviendo, que fue lo que vimos el domingo. Ahora, ¿usted quiere alcanzar la plenitud en Cristo? Con esos 3, gloria al Señor. Entonces, es fundamental su enfoque, pero ¿hacia qué se va a enfocar? Diga conmigo, a una relación personal, real y práctica con Él. De lo contrario, usted no va a poder llegar a esa plenitud. Usted se va a quedar sabiendo que Él es la plenitud de la deidad, pero hasta ahí nada más. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Entonces, lo hacemos cuando somos constantes con Él. Cuando cultivamos la fe, cultivamos la oración y cuando cultivamos la práctica de su palabra o de sus enseñanzas. Si nosotros cultivamos esto, y por eso siempre les he repetido, y me gusta porque es algo que tienes que poner en tu corazón. Esto no es algo que como decimos, Señor, dame paciencia. No funciona de esa manera. El sacerdote Esdras propuso en su corazón aprender de la palabra, vivir de la palabra y enseñar de la palabra. Eso es cultivar la fe, la oración y la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Si usted no lo ha hecho, por eso, aunque a usted lo dude o usted, no, yo espero que no sea que le dé lo mismo, quiero creerlo de esa manera, no quiero ser incrédulo, sino crédulo. Cuesta
Cuando hace 3 días nos hablaron y a mí no me marcó. A mí no me pasó nada. Porque entonces estamos siendo tal cual como el pueblo de Israel. Que cuando el mar se abrió, ellos salieron, aleluya. Y Miriam, la hermana de Moisés, cantó y todo el pueblo cantó a Dios y dieron gracias porque el Señor los había librado de los enemigos y todo esto, y porque había dejado a Faraón, a su ejército y a todos sus carros en el fondo del mar. Pero pasaron 3 días y ya estaban queriendo volver. Entonces, yo quiero que usted se analice. Porque si escuchamos la palabra del Señor y mañana no recordamos nada, entonces yo quiero que usted se diga si está viviendo una relación. O si simplemente está cumpliendo con una actividad y nada más. Porque ese cumplimiento, aunque usted lo llame obediencia, está siendo religiosidad. Porque como dicen las abuelas, le entró por aquí y le salió por aquí. Y aquí no se quedó nada. Entonces, por eso todo esto implica, o más bien, el vivir en la plenitud o alcanzar la plenitud de Cristo, implica vivir según sus valores. ¿Y cuáles son los valores del Señor? Romanos capítulo 12, verso 1. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Esos son sus valores. Porque si no fuera de esa manera, simplemente el Señor hubiera permitido que hasta hoy todavía estuviéramos haciendo sacrificios de corderos o de palomos o lo que sea. Pero recuerden que Jesús hizo el sacrificio del cordero inmolado una vez y para siempre. Pero ¿quién tiene que hacer que ese sacrificio valga la pena? De lo contrario, simplemente no pasó nada. Si usted y yo no buscamos la perfección en Cristo, sino que nos justificamos y decimos que yo aquí en la tierra no la voy a alcanzar, entonces créame que tampoco la va a llegar a alcanzar allá. Porque es que en esta tierra, usted y yo estamos preparándonos para lo que ha de venir. Pero si no tenemos la preparación en esta tierra, lo que ha de venir, no vamos a ser capaz de contemplarlo, ni de tenerlo, ni de vivirlo. Si no vamos a quedar quejándonos, pero es que yo, pero es que esto, pero lo otro. Jamás vamos a tener la unidad con los demás. Sino que vamos a seguir diciendo, pero van este, qué fastidio, ay, pero van aquella, ay, lo otro, ay, pero usted es cristiano, sí, yo soy cristiano. Ahora, en otras palabras, si usted y yo decimos que andamos su camino, tenemos que aplicar su verdad. Pero es obligación vivir su vida. Porque si no, en vano fue la muerte en la cruz. Amén. ¿No están preocupados? Escúcheme, présteme atención. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si usted todavía no sabe que habitó entre nosotros, entonces no diga nada, ¿listo? Y su evangelio declara que Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es la revelación de Dios manifestado en carne como estaba prometido en el Antiguo Testamento. Amén.
¿Recuerda cuando hablábamos que qué es lo que decía Mateo? Como está escrito. Y esto se cumplió porque estaba escrito de los profetas. Entonces, desde el Antiguo Testamento se hablaba, o en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, en que Jesús era el Hijo de Dios, la revelación del Dios manifestado en carne, siendo uno solo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dejar nosotros que Él no sabía? Porque no hay plenitud entonces. Eso es lo que les cuesta a los judíos, porque los judíos todavía no tienen las cartas de Pablo. Y como ellos no tienen las cartas de Pablo, entonces ellos están esperando al Mesías, al rey. Pero la pregunta para usted que ya lo tiene y que usted ya sabe, sabiendo que Jesús fue ese cordero inmolado que murió para el perdón de nuestros pecados. Y la pregunta ¿es suficiente el Hijo para la plenitud en tu vida? Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para muchos, no estoy hablando de afuera, vuelvo y le digo, para la iglesia, y espero que entre esos muchos no esté usted y no esté yo. Esta afirmación es una declaración intolerante, egoísta y fanática. Entonces, si nosotros decimos que cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es intolerante, egoísta y fanático, entonces, ¿qué vamos a decir si fuéramos judíos cuando el Señor dijo, yo soy el que soy? Porque cuando usted y yo utilizamos yo soy, estamos hablando de Él. Ahora usted me dice, ¿de quién? Estamos hablando de quien decimos servir o adorar. Por eso si yo digo, yo soy malo, ya sabemos cuál es el Padre. Pero si yo digo, yo soy el bueno, entonces sé quién es mi Padre. Y esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, cuando se refirió a los judíos diciendo, si ustedes supieran quién soy yo, las palabras que yo digo las creerían. Pero como no saben quién soy yo, no me conocen y por ende no creen mis palabras. La pregunta, usted que no es judío, ¿usted qué cree? Porque Pablo cuando le habla o viene a los colosos, les está respondiendo a los argumentos que algunos, presten atención, creyentes, o sea la iglesia, tenían. Porque los falsos maestros habían corrompido al pueblo. Pero yo siempre he dicho, el enemigo entra porque lo dejamos entrar. Porque si usted y yo tenemos la puerta cerrada, no va a ser capaz de entrar. El enemigo entra porque algo tiene que hacer. Entonces los falsos maestros entraron por la incredulidad que ellos tenían acerca de la controversia sobre la cuestión de la suficiencia de Cristo. Ellos estaban dudando, el pueblo de Colosa, por eso Pablo les hablaba, como leímos en el capítulo 2, versos 9 y 10. Él es la plenitud de la deidad. Eso es lo que Pablo quería, que ellos entendieran, que Jesucristo era suficiente, que no se necesitaba nada más. Entonces, como la iglesia de Colosa llegó a ser conmovida por esta polémica, entonces muchos habían llegado a creer en Jesús en y por sí mismo, en que no era suficiente para la salvación. Que ellos necesitaban hacer algo aparte de tener a Jesús, porque ellos llegaron a creer en Jesús. Por eso les digo, la referencia, tenga muy en cuenta esto, iglesia, referencia a experiencia. Usted con referencia, usted puede hablar
y habla bien de Jesús. Es más, es creíble lo que usted puede hablar. Pero de experiencia, mamita, ¿cuánto tiene su hijo menor? ¿Cuántos años? Sí, usted. Uy, ese man es más viejo que yo. 42. ¿Usted se le olvidó hacer hijos hace 42 años? Porque hay una experiencia. Pero cuando no tenemos experiencia, podemos hablar. Hoy hablamos con jóvenes o con las jovencitas que no han tenido bebés y saben cómo se tiene un bebé. Y entonces lo atribuimos ¿a qué? A la educación sexual. Venga, ¿y usted cómo sabe tanto? Mi esposa sabía cómo era tener un bebé y todavía no estaba en embarazo. Ella me va a doler, no me va a doler, si siento esto, aquello. Ay, Señor, líbrame de esos dolores. Entonces, no porque sepamos, estamos diciendo que estamos. Por eso hay una diferencia entre ser usado y ser aprobado. Ay, tan ungido como lo usa el Señor, pero ¿está aprobado? Porque como yo creo que les he contado una vez, yo le decía al Señor de ciertas cosas que yo veía en un servidor del Señor. Yo decía, pero ¿por qué usa de esa manera a esta persona si mira cómo es? Y la respuesta de Dios fue, por amor a mi pueblo. No se trata de nosotros como servidores, se trata de Él y el amor al pueblo. Por el amor al pueblo es que Él hace lo que hace o permite lo que permite. Pero entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros ser religiosos si de todas maneras nos vamos a perder? Por eso Jesús no es suficiente para la salvación. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Coloso. Ellos necesitaban hacer algo más para combinarlo y así tener el ingrediente correcto, perfecto para ser salvos. No recuerdo cuál fue el pueblo, se me viene aquí a memoria ahora, que fue tomado, no sé, o sea, la zona, porque todo Israel fue tomado en cautiverio por Babilonia. Y resulta que cuando ellos tomaban un pueblo, siempre dejaban de los suyos en ese pueblo. O sea, el pueblo no quedaba fantasma, sino que mandaban a la gente de ellos a habitar allá en ese pueblo. Y resulta que alguien llama al rey y le dice, oiga rey, grabe esto aquí. Como no sabe la gente que hay aquí adorar al Dios de esta tierra, los leones salen y se los comen. Entonces ahí mismo, ¿quién es sacerdote? Heriberto. Para allá, usted va a hacer allá ay, me va a comer el león, no, vaya para allá. Y mandó un sacerdote para que el pueblo impío hiciera sacrificios a Jehová y los leones no salieran a comérselos. Les queda para que busquen cuál es la cita. Eso está en el libro de Crónicas. Creo que si no estoy mal, en el segundo libro de Crónicas. Présteme atención. Y los leones no volvieron a salir. Los leones se habían llenado ya y no volvieron a salir. Pero en el mismo altar donde hacían sacrificio a Jehová, hacían sacrificio a Baal. O sea, empataban, ¿cierto? Para Jehová y para mi Dios. ¿Eso los hacía cristianos? ¿Eso los hacía creyentes en Dios? Y esto es algo que sucede todavía hoy. Y en el pueblo, o quienes decimos ser pueblo, ¿ustedes han escuchado eso que dice, siento paz? Eso es de Dios. Si no fuera de Dios, eso no fuera tan fácil lo que está pasando. Porque esto es lo que hacemos nosotros.
Si no fuera de Dios, Él no lo hubiera permitido. Pero sabemos que estamos pecando o que estamos haciendo mal. Y asimismo se hacen nuestras oraciones cuando tenemos toda esta referencia acerca de Dios, pero no la experiencia con Dios. Porque entonces nuestras oraciones es: Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Descarado, si te dijeron a ti que dejaras a un lado lo malo, pero usted dice: si no es suyo, quítemelo, sería muy fácil. Y entonces creemos que estamos orando bien, porque Señor, si no es tu voluntad, Señor, en tus manos lo pongo, pero entonces yo me metí en el negocio, me fue mal, ¿y por qué lo permitiste, Señor? Yo nunca te mandé. ¿Y por qué no me impidió? Es como yo decirle a mi esposa: amor, ¿para qué no me impidió que yo pecara? ¿Para qué me dejó ir? Cuando mi esposa me encierra, me enojo. Si ves, Señor, ¿qué estamos haciendo, iglesia, hoy entonces? Un teólogo, no me sé el nombre porque es inglés, y yo en mi inglés es muy fluido, entonces no le voy a nombrar el nombre. Teólogo y pastor dijo: Jesús es suficiente para mi salvación, pero no es suficiente para mi crecimiento. Esto era una frase que colocaba esta semana en el estado del WhatsApp y hacía la pregunta: ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? No le voy a decir nada más de ahí porque solamente 2 personas me respondieron, de no sé, un montón que la vieron. Pero me quedó la duda: ¿qué piensa cada uno de esto? ¿Jesús es suficiente solamente para mi salvación y no para mi crecimiento? El pastor Miguel Núñez dice, o dijo más bien: si Cristo es la vida, todo el que está fuera de Él está muerto. Si Cristo es el camino, todo el que está fuera de Él está perdido. Si Cristo es la verdad, todo el que está fuera de Él está viviendo una mentira. Yo no le voy a decir si usted está fuera de Él, pero sí quiero que usted se pregunte en dónde va, para que Él sea el camino, la verdad y la vida. Y de esa manera podamos usted y yo vivir cada día. Porque Jesús hizo algo por cada uno de nosotros que jamás nadie había o se había atrevido a hacer. Y Él permitió que cada hombre y cada mujer pudiera ver a Dios de una manera nueva. En Colosenses capítulo 1, verso 15, explica Pablo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la réplica de Dios, hecho carne. Por eso el Señor, creo que fue a quién, no recuerdo a qué discípulo le dijo: ¿me has visto a mí y aún preguntas que cómo es el Padre? A Felipe. Porque si me has visto a mí, has visto al Padre. Nadie, en la Biblia no hay nadie que haya podido ver cara a cara a Jesús. Vea a Dios Padre. Solamente se habla de Moisés. Pero Moisés vio fue la espalda, no cara a cara con él. O sea que Moisés sabe qué tan grande es Dios porque le dio la espalda. Talla 9, talla M, talla L. Pero el mismo Jesús dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Jesús dirige a los creyentes a la plenitud de la gloria de Dios, porque Jesús es la réplica exacta de Dios Padre. Él es el reflejo perfecto de Él. Y por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. ¿Cómo estamos nosotros?
¿Estamos nosotros considerando que Jesús fue una víctima de la voluntad entonces de Dios? ¿Que Jesús fue obligado a venir a ir a la cruz? Pues muchos lo afirman de esa manera por lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa. Porque el original de pasa de mí esta copa es, yo no quiero ir a la cruz. ¿Por qué yo tengo que ir a la cruz por Robinson? Que vaya él. Pero Jesús interpreta su silencio, el silencio de Dios Padre, en donde dice, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, ¿con qué nosotros o con qué quienes lo hacen afirman que Jesús fue víctima de la voluntad de Dios? Recuerden, si de pronto se les ha olvidado, Filipenses, carta a los Filipenses, dice que Jesús se despojó a sí mismo. No fue despojado de su divinidad. No, él mismo la entregó para poder hacer la voluntad de Dios Padre, para dar cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Entonces él negándose a sí mismo, él sabía, Jesús sabía que cada paso que daba no solo nos enseñaría a nosotros el camino, sino que cada paso fundamentaba sólidamente la voluntad de Dios Padre en esta tierra. Por eso Jesús, el Hijo, nos enseñó a nosotros y por eso dijo, yo soy el camino. Mostrándonos a nosotros los pasos que debemos de andar o que debemos de seguir. Juan capítulo 5, verso 19. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, entonces no hay ninguna obligación o no hay ninguna forma de llamar víctima. Por eso se nos ha hablado a nosotros como padres, cuidado con lo que haces delante de tus hijos, porque lo que hace el padre, lo hace el hijo. Y entonces no tenemos autoridad para decirle a nuestro hijo que no lo haga si nosotros lo hemos hecho, si es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando es algo correcto nos gozamos de lo que está haciendo, ¿sí o no? Ahí está entonces que es totalmente imposible que Jesús fuera una víctima. Lo que tenemos que entender es que entonces no hay división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno existe en completa y perfecta unidad. Y si fue la voluntad del Padre, entonces esto se convierte en la voluntad del Hijo también. Porque uno solo son. Por eso, como les decía el domingo, es imposible predicar de Jesús sin hablar del Padre. Es imposible hablar del Padre sin hablar de Jesús. Porque son uno. Y ahí es donde está la unidad de ellos. La plenitud en Cristo no es un estado estático. No es algo que no se mueve. No es algo que llegó y ya. No, la plenitud en Cristo es un ideal hacia cada día avanzar a la perfección en Él. Por eso es que desde esta tierra usted y yo tenemos que estar constantemente por medio de la experiencia de una relación con el Hijo a ser como Él, varón perfecto, varón a la estatura. Eso es lo que tenemos que llegar usted y yo, a la estatura de Él. Esa es la perfección, pero no simplemente tener una felicidad superficial, porque entonces, ¿qué estamos dejando que se forme en nosotros? Vuelvo y te digo, por eso es preocupante cuando lo que sucedió ayer o hace 2 días
Hoy yo no lo recuerdo, porque entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo? Siempre les he dicho, de las 1000 o 5000 o 10,000 palabras que se pronuncian desde este altar, yo sé que va a ser imposible que usted se las memorice todas, pero una tiene que marcar tu vida. Una. Si esa una no llega, estás en la vivienda. Y considere que está en la vivienda no por lo que en este lugar se hace, sino por lo que en este lugar se está permitiendo que se haga. Porque es cada uno de nosotros, somos cada uno de nosotros los que permitimos que este libro nos marque. Y no es solo lo que se dice aquí. Lo que se dice aquí debe ayudar a lo que ya nosotros tenemos. Por eso nos han enseñado, y por eso te decía ahora, para alcanzar esa plenitud, relación personal, y cuando es personal, soy yo, relación real y relación práctica. Y cuando usted practica, se ve. Yo les puedo decir a ustedes que cocino muy bien, pero si nunca los invito a comer, ustedes nunca van a saber si de verdad que cocino o no. Pero cuando mi esposa se para aquí y le dice, a él se le quema la carne, entonces va a decir que no me invite más bien, ¿cierto? Ya usted sabe a qué se va a tener cuando le invite a almorzar. Se quema la comida, entonces no pueden juzgar. Entonces, ojo, ¿es superficial o todo se centra en la transformación interior y la transformación que te da una conexión con Dios? Porque la conexión con Dios es a través de el Hijo. Porque uno solo son. ¿Recuerdan aquellas palabras que dijo Jesús? Nadie viene al Padre. Es decir, yo quiero hablar con papá. El primer filtro es Jesús. Ya, sencillo, ¿sí o no? Por eso, si resumimos, alcanzar la plenitud de Cristo, y présteme atención, implica una vida de fe. Aleluya. ¿Y cómo se vive la fe? Por eso el Señor, para que nosotros tengamos una vida de fe, nos pide lo primero. Lo primero. De todo lo que me diere, lo primero es para Él. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil, cuando yo tengo 2 o 3 cosechas, dar una. Pero cuando solamente tengo la primer cosecha, dar de la cosecha, eso es fe, porque yo no sé si va a haber una segunda. Pero yo creyendo que va a haber una segunda, entonces lo hago en la primera. A mí me han dicho varias personas, hermanos, llamémoslo así, no les voy a quitar el título para que no se vayan a enojar conmigo si me escuchan. Pastor, ore por mí, porque vea, me va a salir una herencia y si me da una herencia, vea, yo tengo algo guardado para usted. Y entonces yo como todo prudente que soy, no soy prudente, ay, si ves ese concepto que tienen ustedes de mí, yo le digo a la persona, venga, pero si ya lo tiene guardado, démelo de una vez. ¿Sí? ¿Para qué va a esperar, cierto? Para que hágale de una vez. Claro, es que es más fácil cuando llegue a dar que dar sin que llegue. Eso no es fe. Entonces, tenemos nosotros que tener una vida de fe. Ahora, para que esa vida de fe pueda tener una estructura sólida o una base sólida, entonces se tiene que tener una vida de oración.
Aleluya, 4 de la mañana mañana. Qué publicidad, ¿cierto? Tenemos que tener una vida de oración. El secreto. Si no entramos a nuestro aposento, si no cerramos la puerta detrás de nosotros, si no estamos en intimidad con Él, entonces, ¿qué vamos a recibir afuera? Porque la palabra es clara. Lo que se haga en secreto es recompensado en público. Y si no hay secreto, para poder alcanzar la plenitud de Cristo, necesitamos implicarnos en el servicio y la búsqueda de la santidad. Pero tenga presente que el servicio no es solo aquí. Levante la mano a los hombres. ¿No hay? Así hay. Mucho cuidado. Ustedes son sacerdotes de su casa. ¿Qué hacen en su casa? El Señor dijo, atienda a todos los suyos y después a mí. Si queremos alcanzar la plenitud de Cristo, tenemos que implicarnos en que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. No la palabra del pastor, no la palabra del líder, no. Pero ojo, présteme atención. Pastor, pero es que en la Biblia no está escrito eso. Ojo, ojo. Porque nosotros queremos obedecer lo que no está escrito. Pero lo que está escrito no lo obedecemos. Entonces, ¿para qué quiere que esté? La Biblia dice, no dejen de congregarse. Pero muchos no viven eso y está escrito. Pero otros quieren saber si se pone falda, si se pinta, si no, si muestra los músculos o qué, porque en la Biblia no está escrito eso. Sí. Decoroso, pero no dice que la falda tenga que ser larga ni nada de eso. No, es que en la Biblia dice que yo no puedo hablar del otro. No, si no dice no murmure. Pero si yo estoy contando un chisme santo. Yo estoy diciéndole a la hermana, vea, lo que le pasó al hermano es para que oremos. No es un chisme, es para que oremos. Pero la Biblia no me dice que yo no puedo hacer eso. Eso lo vamos a hablar luego. Amados, el buscar o el alcanzar o el querer la plenitud de Cristo es un viaje de crecimiento personal y espiritual. Por eso, ¿en dónde estás? Pablo dijo, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía necesitan leche. Como a sensuales, dice una versión. Otra dice, como a carnales les hablo, aunque debería hablarle como a espirituales. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento ni personal ni espiritual. Yo voy a la iglesia. Por eso se hace importante el discipulado, con la finalidad de yo tener un ancla, de yo tener una firmeza, de yo pararme firme, como decía Pedro en su primera carta, párese firme, resista al diablo, pero lo contrario, llama al líder, llama al líder, llama al líder. Cuando tenemos nosotros el crecimiento personal espiritual,
estamos buscando vivir de acuerdo con los valores de Cristo y de esta manera alcanzamos la unidad con Él, pero alcanzamos la unidad con su pueblo, con los demás. Entonces, volvemos al inicio, volvamos a empezar esa palabra. ¿Es Él nuestra plenitud? ¿En dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Tenga presente algo, mi amado, mi amada. Las cuentas no las vamos a rendir al pastor, al líder. Las cuentas se las vamos a rendir a Dios cuando nos presentemos delante del trono blanco. Porque la escritura lo dice, que todos compadeceremos delante del trono. Ah, pero es que mi pastor nunca me lo dijo. Ah, pero usted tenía este librito, ¿sí o qué? ¿Quién levante la mano? ¿Quién lo tiene? A ver, yo veo. No, eso es el suyo, sí. Si quiere ese también, ahorita hablamos. Las cuentas. Por eso, lo que te decía ahora. Esto aquí es una ayuda de lo que ya usted en secreto está haciendo. Pero si no hay secreto, esto no te sirve de mucho. Porque lo vas a cuestionar todo. Porque todo se te hace difícil. Porque todo es un complique. Porque simplemente nada estoy bajando de allá. Y es ahí entonces en donde vienen esos falsos maestros hablando fábulas con palabras dulces, pero lisonjeras, engañando a todo aquel que es débil y que no ha crecido ni personal ni espiritualmente. Pero como me está dando lo que yo quiero, entonces ¿dónde somos? Adúlteros espirituales. Porque es mejor allá que me están dando lo que yo quiero y que no me dicen que lo que yo hago está mal. Entonces, ¿dónde queda Cristo y su plenitud? Por eso dice el himno, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi piedra angular, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, Juana. Ahí es donde viene, realmente solo en Jesús está mi fe, solo en Jesús está mi esperanza, solo en Él está la plenitud. Póngase de pie. Por eso, mi amado, aquí es donde entra. Mira, hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, pero el Señor nos daba una palabra que se llamaba: la gracia de Dios no es ilimitada. La gracia de Dios tiene límite. Yo te aconsejaría que la busques en YouTube y te la escuches de nuevo. O la escuches por primera vez si no la escuchaste. Para que nos demos cuenta realmente en dónde estamos nosotros. Para si nuestra vida que estamos teniendo es una vida religiosa o es una vida íntima con nuestro Señor. Y no, con esto no quiero que creas que te estoy cuestionando. Lo que quiero que con esto te des cuenta es verdaderamente tu vida como está siendo delante de a quien dices adorar.
porque se viene el siguiente mes donde hablaremos acerca de la adoración que no tiene nada que ver con la música que cantamos. Padre, damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, realmente tu camino no es difícil, porque todos los ingredientes para que nosotros podamos caminar conforme tú lo hiciste, Señor, en esta tierra, no los has entregado. Pero fuera de eso, nos has dicho que permanecerás con nosotros hasta el fin de los días para poder ayudarnos. Pero somos nosotros, es esta carnalidad que hace que tu evangelio sea difícil, Señor. Señor, si ya hombres y mujeres como los que nos dejaste a través de tu palabra lo consiguieron, ¿cuál es la diferencia para que hoy nosotros no lo consigamos? Señor, todo está listo. Todo está listo. Y es tu plenitud la que nos ha colocado todo, Señor, en la mesa. Pero así, Señor, como hacemos cuando estamos en un buffet, somos nosotros los que elegimos qué servirnos. Tú nos das una instrucción y somos nosotros los que decimos si nos servimos según la instrucción que nos das o si lo hacemos según lo que tenemos en nuestro corazón. Es por eso que necesitamos una renovación del espíritu de nuestro entendimiento, para que así lo que en nuestro corazón haya sea conforme tú mismo lo has querido poner. Ayúdanos para que lo encontremos en ti, Señor, y así nos demos cuenta cuán grande amor tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, déselo fuerte a Él. Bendiga a un hermano. Y recuerde, busque ese himno en su casa. Solo en Jesús. Escúcheselo. Y ojalá en oración usted le diga, Señor, haz que esto se entrone en mi vida. Déselo fuerte a Él, iglesia. Cristo te ama.